Buenas tardes a todos los amables oyentes, a todas las personas que nos escuchan en redes sociales, en Patria Nueva MLM, y en el fanpage de Miguel Carbonelli, también en YouTube, Miguel Carbonelli Tuiro. Compatriotas, amigos que nos siguen a nivel internacional, desde esta trinchera, desde esta tribuna, saludamos a todos su audiencia, porque hoy día estamos saliendo en vista de que las personas, organizaciones criminales que son los partidos políticos y organizaciones políticas absolutamente dijeron por el autogolpe del día 5 de abril de 1992 por el delincuente asesino Fujimori y Montesinos, compañía, donde fue una mafia que amasó fortuna, vendió las empresas que le pertenecían, más de $200.000 que le costó al Perú, donde le robó todo el erario nacional, violó a los derechos humanos, traficó con las armas, traficó con la droga, en plena guerra del CENEPA. Este delincuente traficaba con el armamento que llevaba de Argentina, que daba Menem, que le vendía Menem al Ecuador, y de Chile que pasaba al Ecuador. Todavía hay gente delincuente, yo digo delincuente, que apoya a Fujimori, a Keiko. Estos deberían de desecharse, esta gente debería ser metido a la hoguera por la mafia, por la corrupción, la esterilización de las mujeres, la violación de los derechos humanos. Podemos ver, así narrar, el arrasamiento de los pueblos, que no le importaba nada. Su lema, según algunos miembros del Grupo Colina, era gozar del dinero del erario nacional, no les importaba nada, para lo cual daba limosnas, como ya sabemos, las asistencias sociales, comedores populares, apoyo, por ejemplo. Y ese dinero, ¿de quién era? Era pues de lo que era el Banco de Materiales, también el dinero del erario nacional, de la venta de las empresas, donde falta más de $6.000 millones de las empresas vendidas, que les robó a todos los peruanos, a todos los compatriotas. Y hoy en día vemos, compatriotas, algunos miserables fujimontesinistas, fujiapristas, que siguen postulando a la presidencia del Perú. Ahí vemos a López Aliaga, como dice Hernando de Soto, que se conocen entre fujimoristas, Hernando de Soto, donde menciona que él iba a visitarle a Montesinos y a Fujimori al Palacio de Gobierno. Ahí le daban todo el aval para comprar los terrenos de Machu Picchu, que hoy en día ostenta sumas millonarias. Compraba a precios baratísimos, hoy en día cuestan miles de millones de dólares. Eso es Aliaga. Hay gente todavía que piensa en Aliaga, es un fujimontesinista. Hernando de Soto, asesor económico de Fujimori, es el que diseñó la economía de Fujimori. ¿Y quién es Hernando de Soto? No es un economista de Polenda, sino es un economista promovido por la escuela de Chicago Boys, por los economistas, según el consenso de Washington, por el imperialismo norteamericano y por el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional. Simplemente es un servil que diseñó el modelo neoliberal que hoy en día pagamos todos los peruanos las consecuencias. Eso es el asunto, compatriotas, amigos del Perú. Y hoy en día, ¿quiénes postulan? Justamente Hernando de Soto, López Aliaga, que es aliado del delincuente del caso Comunicore, del alcalde, lo que era
Castañeda Locio. Y no es posible de que hoy en día esta organización criminal ha cambiado de nombre y postula por renovación y por esta cuestión López Aliaga. Compatriotas, amigos, reflexionen. Son 200 años de ignominia, de saqueo, de robo, como dice Alfonso Quirós en la historia de la corrupción de la República del Perú. Compatriotas, no solamente es el robo, es el engaño. Estas elecciones también es lo mismo, otro engaño. Simplemente entrará otro corrupto, como dice Daniel Stulin, tantos otros especialistas. A nosotros nos invitan cada 5 años a elecciones, pero el Instituto Tamistone y el imperialismo norteamericano y las órdenes secretas, estos señores que manejan la economía mundial, diseñan quién va a ser el próximo presidente. Tú piensas que el que votas, o sea, el que tú estás votando va a ganar. Gana el más chuli, el más servil. El que votaste no gana. Esto lo arreglan en la OMPE, en el jurado electoral. Esto se repite en los países llamados del tercer mundo, que son países esclavos que solamente sirven para saquear sus materias primas. Si no existiera el tercer mundo, países esclavos, tampoco existirían las superpotencias, porque uno depende del otro. ¿Qué pasaría si América Latina, África y Asia comienzan a independizarse? No tendría el saqueo de las materias primas y automáticamente las superpotencias caerían. Pero eso no sucede. Estas organizaciones criminales que son los partidos políticos, como ustedes han visto, derrochan dinero por todas las calles pagando a personas, pagando dinero para pintar y etcétera y etcétera. Ser congresista, ser alcalde es mejor que ganar la lotería, porque siendo autoridades son multimillonarios. Si no, pregúntenle a Candia, pregúntales a los alcaldes de los distritos. De la noche a la mañana son multimillonarios, compran sus casas en Estados Unidos, en otros países. ¿Ese es servir a la población? No. Compatriotas, aquí tenemos que dividir la línea. Patriotas y los enemigos. Los patriotas tenemos que organizarnos para salvar el país y derrotar de raíz a todas estas organizaciones criminales, como lo hicieron en Vietnam, Ho Chi Minh, o como lo hizo Che Guevara por lo menos en Cuba. Son luchas cruentas que se nos presenta, pero el pueblo tiene que organizarse para barrer, porque el poder político está en el poder económico, donde ellos dominan. Ahí tienen a su servicio las Fuerzas Armadas, el Poder Judicial, el Ministerio Público, las fuerzas policiales, todas las instituciones que son la base y la superestructura de la mafia de la corrupción que yo le llamo. Compatriotas, amigos, que nos escuchan en las redes sociales a nivel nacional e internacional, desde esta tribuna mencionamos reflexionar, liberar a cada uno de estos países, si nos escuchan en América Latina, también en nuestra patria que es el Perú. Es urgente y necesario salvar nuestra patria, porque estamos viviendo una situación, como dijera González Prada, donde uno pone el dedo, salta la pus, salta el miasma, salta la podredumbre. Ahí vemos a Kuczynski, ahí vemos a Vizcarra, ahí vemos a Sagasti, ahí vemos al delincuente Elan García, Toledo, Belaunde. Nadie se salva. O si no, lean este libro, compatriotas, lo que se llama Contrabando de Vargas Saya, cómo desde los años 60, 70 se enriquecían los militares con el contrabando, los políticos mafiosos, lo de siempre.
nos han engañado y aquí algunos paran traficando con el cuento del nacionalismo, con el cuento del tahuantinsuyano. Son parte de la CIA. Compatriotas, tenemos que estudiar, leer, de alguna manera para cambiar nuestra patria. Mire cómo Hernando de Soto, este modelo económico, él es el diseñador, asesor económico de Fujimori, asesor económico de Ollanta Humala, asesor económico de lo que era este miserable delincuente del APRA. Señores, no es posible de que este señor hoy en día trata de lavarse la cara y todavía esté en un primer, segundo lugar. ¿Qué pasa, compatriotas? ¿Hasta dónde ha llegado la alienación, la manipulación, la enajenación política de la mente de las personas que siguen creyendo en estas organizaciones criminales? Para nosotros no sirven, son delincuentes, es una mafia. Si no, ¿cómo nos explicamos 200 años de robo, toda la independencia del Perú, la supuesta independencia? Es necesario cambiar de raíz. Y aquí saludamos a todas las personas que nos escuchan a nivel nacional e internacional. Estamos transmitiendo en redes, saludamos en Filipinas, a algunas compatriotas que nos escuchan en México, en Estados Unidos, en Europa, en redes sociales donde nos llegan. También pueden escuchar en YouTube. Compatriotas, agradecemos a todas las personas del Perú, de las universidades también que nos escuchan, de la Universidad de San Marcos, de la Universidad del Cusco, de Puno, de Tacna, de Piura, la Universidad de Trujillo, Nacional de Trujillo. Hay bastantes personas que nos escuchan, por lo cual, compatriotas, desde aquí les estamos invitando para salvar nuestra patria. De alguna manera tenemos que cambiar. No hay personas comprometidas en realidad, no hay intelectuales. Aparte del doctor Lora Khan, no vemos intelectuales de Polenda que se pongan a la altura de las circunstancias. A todos los estudiantes, trabajadores, luchadores sociales, exigimos ponerse a la altura de las circunstancias. Transformemos nuestro país de toda esta mafia, de toda esta corrupción. Hagamos una unidad por una clase social. No estamos al servicio del poder económico, estamos al servicio de la clase popular, de la clase trabajadora. Tenemos que hacer una organización política. Nosotros no somos partidarios del cretinismo parlamentario, tampoco somos partidarios de estas elecciones mafiosas, corruptas y racistas. Nosotros estamos por el cambio, por la transformación de la sociedad peruana. Tenemos que barrer de raíz para construir una patria nueva, donde haya una educación gratuita, donde todos tengan trabajo, la industrialización del país, donde la salud sea gratuita, donde haya una democracia verdadera, no una democracia burguesa como lo vivimos, al servicio del poder económico y al servicio del imperialismo norteamericano y del Fondo Monetario Internacional. Compatriotas, tenemos que tener conciencia política para poder reflexionar el por qué el Perú, siendo un país grande en recursos naturales, somos el país más pobre económicamente. ¿Quiénes se lo llevan? Ya le hemos dicho. El poder económico. Somos un país de esclavos que trabajamos para el imperialismo, para las superpotencias.
Ellos nos traen las materias primas, pero nosotros le damos las materias primas, ellos traen en televisores, en otras cosas, utilizando la ley de la plusvalía, la multiplicación de los valores. Eso es la esencia, la acumulación de la riqueza por la burguesía y por el imperialismo. ¿Por qué los países como Estados Unidos son una superpotencia? Robándolo la mano de obra de los países del tercer mundo, como el Perú, y a nosotros nos llaman países en vías de desarrollo, lo cual es una tremenda mentira. Somos países esclavos, para lo cual les invito a leer este libro que se llama La teoría de los tres mundos. Ahí explica científicamente los científicos chinos acerca de la realidad nacional. Les podemos compartir cuando ustedes quieran la teoría de los tres mundos. Si no lees eso, si no lees libros, simplemente será servil, llegará 200 años más, seguirá siendo el Perú un país del tercer mundo, jamás hayamos llegado a ser un país desarrollado. Por lo cual, compatriotas, denunciamos a estos candidatos, simplemente participan en estas elecciones para avalar la mafia, la corrupción y amasar fortuna, y otros estarán cavando su tumba o estarán haciendo su Waterloo político, porque estos jamás ya resucitarán. La población reflexiona, y a estos en las otras elecciones ya no los verán como políticos. Hoy en día, el que menos quiere ser congresista, los primeros puestos, ¿cuánto pagan? Más de $100,000. ¿Es verdad o no es verdad? Todos los partidos cobran. Son organizaciones criminales, y estos no trabajan para la nación, para el país, por ti, por nadie. Estos trabajan por su pro bolsillo. Si no, veamos las reflexiones democráticas donde las empresas mineras ponen dinero, donde pagan a los congresistas, les hacen campañas, y esa es la pura verdad, amigos, compatriotas, personas que nos escuchan. Por eso levantamos una voz alternativa para poder cambiar este país, esta nación, de toda esta tragedia que vivimos. Simplemente nos engañan, simplemente nos marean como a una pava cada 5 años. Sin embargo, tú ya eres anciano, otros son mayores, otros ya son jóvenes. Desde niños nosotros nos escuchamos que el presidente va a cambiar, va a mejorar, vamos a ser potencia. ¿Y cuándo ha sido potencia? Otros han muerto con la esperanza, ya son viejos, ancianos, y nadie ha visto ese cambio de ser un país tercermundista. Toda la vida han prometido, como esta lacra que ustedes ven, así hay lacras. Esa lacra, por ejemplo, que está pasando un servil, chupamedia, parece enfermo mental. Esas personas son los causantes de la tragedia del Perú. Así, enfermos mentales deberían estar no solamente en un lugar especial, debería de haber más manicomios como para esas personas. La verdad, la mafia, la corrupción corroe al Perú. La mayoría, el 30% de la población peruana, de la sociedad peruana, está en un problema psiquiátrico. Necesitan un apoyo de psicólogos, de psiquiatras. Muchas veces ahí vemos los asesinatos en muchos hogares. Padres psicópatas, hombres psicópatas, como el que pasó. Ahí vemos, compatriotas. Por eso hay que salvar el país. Necesitamos especialistas, necesitamos personas profesionales al servicio de la sociedad, médicos
que estén al servicio de la sociedad de manera gratuita. Compatriotas, amigos, es necesario, por eso, cambiar nuestro país de toda esta tragedia, porque en el Perú todavía tenemos esbirros, serviles al modelo, al sistema. Cuando uno trata de cambiar, algunos se regañan, algunos se desesperan, tal vez reciban migajas o limosnas del poder económico. Otros tal vez tienen un trabajito gracias al partido, gracias a una organización o gracias al alcalde, y eso no quieren cambiar. Eso se llama alienación, enajenación, ser servil, no ser solidario, porque la gran mayoría no tiene medios económicos. El 98% de la población peruana sufre hambre y miseria. Solamente el 2 o el 1% amasa fortuna. ¿Pero en base a qué? A robarle la mano de obra, a robarle la fuerza de trabajo de las personas que trabajan. Tienen la mano de obra, pero son esclavos. A eso se ha convertido en las leyes, en todo. Compatriotas, vamos a transmitir en las redes sociales esto, como en el Face, en YouTube. También vamos a transmitir en otros idiomas, el inglés, el español, el francés, el italiano, el ruso, el alemán y el portugués. Pueden ver ustedes en el muro de la plataforma de Miguel Carbonelli, también en Patria Nueva, en YouTube. Por lo cual, compatriotas, alertamos a todos, para salvar el país es necesario organizarnos, es necesario salvar el país, es necesario hacer una organización política, porque si no, seguiremos 100 años, 200 años más. Compatriotas, no quiero cansarles, son 29 años del golpe de Estado de este delincuente Fujimori, donde simplemente para robar el país dio el golpe de Estado, para robar con Montesinos y todos sus lacayos, sus serviles, y para robarle al país, que hoy en día todavía hay algunos que creen. Da vergüenza, compatriotas, a nivel internacional, porque dice, ¿cómo es posible que a un delincuente todavía sigue la gente, la población? Ese es no tener madurez política, eso es no tener conciencia política. Tenemos que ilustrarnos, tenemos que estudiar para salvar nuestro país, compatriotas. No quiero cansarles, agradecemos, compatriotas, en redes sociales esto transmitimos. También más tarde vamos a pasar en otros idiomas, lo que es el inglés, el francés, el italiano, el portugués, el alemán, el ruso y el chino. En el muro de la plataforma pueden leer, o también en YouTube, Miguel Carbonelli Tuiro. Le agradecemos a todos, muchas gracias, muy agradecido. Hasta la próxima.